Hola, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos nuestra clase de método de diagnóstico en enfermedades bacterianas y el día de hoy vamos a ver cuáles son las técnicas de laboratorio para poder diagnosticar una infección bacteriana. Asimismo, también qué factores hay que tener en cuenta a la hora de pedir los estudios y también cómo es que podemos diagnosticar una enfermedad bacteriana a través de las clínicas y la interpretación de los resultados del laboratorio. Para empezar, hay que tener en cuenta que siempre que tenemos que diagnosticar una enfermedad bacteriana, no podemos hacerlo solamente con la clínica, ya que muchos padecimientos tienen síntomas similares y podría llegar a confundirse. Siempre hay que tener en cuenta que las infecciones bacterianas tienen una clínica específica y también unos métodos específicos para poder diagnosticarlo. También hay que tener en cuenta la epidemiología, porque muchas veces estamos hablando de infecciones que no son propias de un lugar o que no son tan comunes, entonces tiene que haber factores que puedan propiciar como tal esa infección. Y finalmente hay que tener una hipótesis diagnóstica, esto con el fin de suponer cuáles son las probables causas de la infección o del padecimiento que tiene en este caso el paciente. Obviamente siempre hay que tener en cuenta dónde se localiza la infección y esto es muy visible ya que generalmente las infecciones víricas también se localizan en una zona pero tienen síntomas más sistémicos. A diferencia de las infecciones bacterianas puede verse localizada en una sola región. Por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí vemos una pulmonía o una neumonía probablemente por Streptococcus pneumoniae. En esta imagen tenemos aquí un forúnculo provocado por una infección de Staphylococcus aureus. Entonces, si se fijan, alrededor observamos un tejido sano, aquí observamos todavía el tejido sano y la infección está localizada. Para esto, obviamente, el diagnóstico clínico siempre se va a sugerir un número de agentes etiológicos, es decir, no solamente una sola bacteria va a provocar este tipo de infecciones, en algunos casos. También podemos tener en cuenta que esto probablemente podría ser tuberculosis y no Streptococcus pneumoniae. Entonces hay que tener en cuenta más opciones de las que probablemente puedan ser. Para esto, obviamente, los clínicos o ustedes como médicos generales tienen que saber seleccionar los exámenes y también tomar la muestra de forma correcta para que en el laboratorio tengamos la oportunidad de analizarla y de interpretar los resultados. Para esto, obviamente, siempre hay que tener en cuenta que los médicos y los laboratoristas, químicos, técnicos o biólogos debemos tener una comunicación muy buena, ya que de no ser así, probablemente los resultados o lo que se va a hacer en trabajo no va a salir correctamente. Entonces siempre es bueno tener una buena comunicación entre todo el personal, porque a final de cuentas somos compañeros y trabajamos en cosas distintas, pero con un mismo fin. Ahora, para los métodos de diagnóstico, tenemos una gran variedad de métodos que podemos utilizar en laboratorio y que ustedes pueden pedir. Para esto, obviamente, tienen que conocerlos. Podemos diagnosticar a través de microscopía, con cultivos, podemos mezclar los antígenos y hacer pruebas de detección de anticuerpos, que esto se llama normalmente serología. También, cuando queremos hacer un diagnóstico más certero, también podemos hacer una interpretación o una amplificación de ácidos nucleicos, es decir, buscar el genoma del patógeno. Para esto, obviamente, ya son pruebas mucho más caras que normalmente no se utilizan en los laboratorios clínicos, a menos que sea un caso especial. Ahora, la primera técnica es una técnica directa que es por microscopía. Aquí podemos detectar inicialmente los microorganismos e identificar de forma preliminar o definitiva los mismos. Para esto, obviamente, hay que saber tomar la muestra de la zona donde está la infección. Suponiendo que sea una faringitis, podemos hacer un exudado y hacer una laminilla para poder observar el microscopio. Si observamos estreptococos, podemos probablemente pensar que se trata de estreptococos piógenes. Pero obviamente al tener una zona como tal llena de otro tipo de bacterias, pues esto puede malinterpretarse. Para esto existen diferentes tipos de microscopios, cosa que ustedes ya vieron en la práctica 2 de microbiología. El primero que siempre utilizamos es el microscopio de campo claro o el microscopio óptico, el cual nos permite como tal observar bacterias, levaduras, hongos en morfología unicelular o filamentosa. Asimismo también podemos observar parásitos, huevos, entre otras cosas.
Esto con el fin de dar un diagnóstico preliminar. Ahora, hay ciertas bacterias, como el Treponema pallidum, y es la bacteria que provoca la sífilis, que no pueden ser observadas por lo finas que son en un microscopio de campo claro o en un microscopio óptico. Entonces tenemos que utilizar un microscopio de campo oscuro. Esto para que ilumine como tal directamente la muestra y la bacteria pueda ser observada. Para esto, obviamente, hay que saber recolectar la muestra, sobre todo en un paciente que tiene una clínica que concuerda con lo que es la sífilis. Tenemos también microscopía de contraste de fases, la cual nos va a permitir observar los detalles internos de los diferentes microorganismos. En este caso estamos hablando de células epiteliales, células de la boca, y simplemente observamos como tal el núcleo, pero no estamos hablando como tal de una bacteria. Sin embargo, también podríamos observar bacterias. La microscopía de fluorescencia o microscopía fluorescente es un tipo de microscopía que se utiliza para, digamos, hacer brillar lo que son los microorganismos. Esto con el fin de detectarlos y también para poder observar ciertas estructuras que no podemos observar con los demás microscopios. Por ejemplo, los flagelos o las microvesículas que tienen. La microscopía electrónica realmente es una microscopía que utiliza, a diferencia de los microscopios de fluorescencia o de luz, utiliza bombas magnéticas para poder observar. Esto nos permite aumentar hasta 1 millón de veces lo que es el campo de observación. Nos permite ver más detalladamente la morfología de los microorganismos. Normalmente esta microscopía se utiliza mucho para observar virus, ya que son agentes que no podemos observar con ningún otro tipo de microscopio. Ahora, ¿cuáles son los métodos de estudio para que podemos como tal pedir a los laboratoristas o a los clínicos, a los químicos, biólogos que están en el laboratorio? Pues esto va a depender, obviamente. Hay que depender mucho, sobre todo, de la clínica también, y saber cómo todo tomar la muestra. Pero dentro de los estudios hay estudios que son directos. Por ejemplo, podemos hacer cultivos bacterianos y esto nos permite como tal diagnosticar o descartar cierto tipo de microorganismos. En la imagen que tenemos aquí, que fueron imágenes de la práctica de cultivo que hicieron sus compañeros del año pasado, pues aquí en teoría este es un agar sangre, es que ustedes ya tienen que saber por la clase de medios de cultivo que el agar sangre se utiliza para diagnosticar sobre todo estreptococos beta hemolíticos o alfa hemolíticos. En este caso observamos aquí un cultivo bacteriano muy bien tallado, pero podemos observar que no hay una hemólisis, ninguna alfa ni beta hemólisis. Entonces, si observamos la morfología que tenemos, pues vamos a ver que son cocos, por lo que nos va a, por lo que el diagnóstico como tal aquí es Staphylococcus epidermidis. Y tiene lógica porque las bacterias o el lugar de la toma de muestra donde se obtuvo estas bacterias fue la pantalla del celular. Entonces hay que recordar que en nuestra microflora tenemos también Staphylococcus. Y Staphylococcus epidermidis es parte de nuestra microbiota. Por lo que al agarrar el celular tenemos una infestación de micrococos, de estafilococos en el celular. Entonces, esto como tal es un ejemplo para tomar en cuenta la clínica y el diagnóstico y su interpretación. Si tenemos como tal unos síntomas característicos y tomamos la muestra localizada, hay que saber también como tal qué bacterias, qué patógenos oportunistas pueden estar dentro de esa zona para saber y a la hora de que hagamos el cultivo interpretar qué es lo que crece. Total, también tenemos tinciones. Las tinciones son de gran ayuda sobre todo para poder identificar ciertas morfologías de los microorganismos. En algunos casos podemos identificar la cápsula bacteriana para poder identificar cepas que son patógenas. Por ejemplo, en Streptococcus pneumoniae existen cepas que no tienen cápsula, las cuales son inofensivas. Pero existen otras que tienen cápsulas, que son como tal esta estructura de polisacáridos, esta estructura rígida que protege a la bacteria de la fagocitosis. Para esto tenemos la tinción de tinta china o la tinción negativa, que nos ayuda a detectar la cápsula. Tenemos la tinción de Gram, que es como tal una de las prácticas también que se hacen esta semana,
Y esta tinción nos ayuda como tal a observar la morfología y a descartar unas bacterias por otras. Es decir, podemos observar como tal el patógeno si es gram positivo o gram negativo. Si es gram positivo se teñirá de morado, de azul. Si es gram negativo se va a teñir como tal de color rosa. Y así con esto podemos solamente restringir nuestra búsqueda a los patógenos que sean gram negativos o gram positivos. También como tal tenemos otras tinciones como la tinción de Wright y Giemsa que se utilizan para sobre todo identificar parásitos sanguíneos, como es el caso de Trypanosoma cruzi. Tenemos otro tipo de tinciones como la tinción de Cyan-Nelsen, que es para detectar bacilos resistentes al alcohol, ácidos resistentes. En este caso, para identificar el bacilo de la tuberculosis o el de la lepra. En este caso, porque la pared celular de estos microorganismos es muy diferente a la de los gram positivos y los gram negativos. Como tal, obviamente hay que tener una cierta metodología. En este caso, la tinción de Cyan-Nelsen es muy fácil de hacer. Tenemos que teñir todo con fuchsina, que nos tiñe como tal todo de color rosa. Después tenemos que decolorar con alcohol ácido. Y solamente lo que se va a decolorar son los restos celulares, las demás bacterias que no son, digamos, mycobacteriums. Los mycobacteriums, al ser ácidos resistentes, pues pueden soportar esta decoloración y no van a perder su color. Entonces, volvemos a teñir con un azul de metileno para poder observar en contraste los bacilos que son causa de la tuberculosis. Ahora, existen muchísimas tinciones realmente que podemos utilizar para diagnosticar microorganismos. Hay tinciones especiales para hongos, como la tinción de Grocott o la tinción de metamina de plata. Tenemos tinciones para poder diagnosticar como tal huevos de protozoos en heces o huevos del mintos, como la tinción de hematoxilina férrica. La tinción de Lugol, que es para identificar también huevos. Tinciones ácidos resistentes modificadas para otro tipo de microorganismos como nocardia, sarcositis, ciclospora y cryptosporidium, que son como tal también microorganismos, pero algunos son protozoos. Ahora, tenemos también tinciones fluorescentes, las cuales van a teñir algunas estructuras de las bacterias y de los hongos. En este caso, van a teñir como tal la quitina, y la quitina es como tal una estructura que forma parte de la pared celular de los hongos. Aquí observamos una célula y aquí observamos como tal los hongos. Las técnicas como tal más comunes para poder diagnosticar una enfermedad es, o son, mejor dicho, los cultivos. Los cultivos in vitro son la técnica como tal, el método para poder observar el crecimiento de los microorganismos, ya que cada microorganismo va a tener como tal una morfología colonial distinta, la cual también nos sirve para poder diagnosticar estos microorganismos. Como tal, existen ya muchos medios, los cuales ya hemos hablado como tal de estos. Y por ejemplo, existen también diferentes temperaturas a las cuales podemos alternar nuestro crecimiento para poder evitar el crecimiento de la microflora y dejar solamente que crezcan los microorganismos patógenos. Como tal, tenemos, haciendo un repaso rápido de todos los agares que hemos visto o que vimos en la clase pasada de laboratorio, tenemos a los agares sangre, a los agares chocolate, los agares Muller-Hinton, los caldos tricolato, el agar saburao dextrosa, los maconquis, salmanitol salado, los salmonella chigela. Tenemos especializados como el caldo de cultivo LIM. Tenemos el extracto de levadura de carbón vegetal. Tenemos el agar Regin Lowen, que son realmente como tal ya cultivos para cierto tipo de microorganismos que no pueden crecer en condiciones como tal generales o específicas. Como tal, el agar que vemos aquí es un agar nutritivo, es un agar eh, general para diferentes tipos de microorganismos. Si se fijan aquí, la morfología que tenemos en las diferentes colonias, pues es muy, muy variada. Tenemos diferentes colores de colonias. Generalmente a mí me gustan mucho estos agares porque puede crecer aquí muchos microorganismos.
Pero la desventaja es que no son tan buenos para poder diagnosticar una enfermedad bacteriana, ya que al ser generales permite el crecimiento de todo lo que pueda, digamos, sobrevivir en este agar. Tenemos ahora agares más específicos como es el agar McConkey, que permite como tal el crecimiento de solamente gram negativos, inhibe el crecimiento de gram positivos. En este caso aquí tenemos colonias de Escherichia coli. Escherichia coli es el patógeno gram negativo más conocido, al menos dentro de lo que es la microbiota intestinal. Entonces, bueno, de, también podría llegar a crecer en este agar, digamos, general, nutritivo, pero probablemente tendría una morfología distinta, no se teñiría como tal de color rosa, por ejemplo aquí. Y a diferencia también de estos agares, aquí también pueden llegar inclusive a crecer hongos, entonces no es como tal tan confiable este agar, pero es un agar que nos ayuda para recuperar microorganismos de una muestra muy escasa. Como tal, los medios de cultivo se van a clasificar siempre en medios no selectivos, enriquecidos, dentro de los cuales están los agares, digamos, generales, los agares sangre y los medios selectivos, que son medios como tal, que van a inhibir como tal el crecimiento de ciertos microorganismos, como por ejemplo el agar McConkey, que va a inhibir como tal el crecimiento de gram positivas. Los medios diferenciales, como el agar manitol salado, son como tal medios que van a ayudarnos a diagnosticar entre diferentes especies bacterianas y diferentes cepas incluso. Aquí observamos colonias de estafilococo dorado y aquí estafilococcus epidermidis. Ambos son estafilococos, pero son de diferentes especies. Algo muy importante, sobre todo para ustedes como médicos, es la toma de muestra, ya que si no saben tomar la toma de muestra, muy probablemente la muestra se eche a perder, se contamine y ya no nos sirva en el laboratorio para poder procesarla y para poder dar el diagnóstico. Para esto hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de situaciones para una toma de muestra. En el caso de las infecciones bacterianas, un problema principal que tenemos es que a veces la muestra ya está contaminada desde el inicio por microflora natural. Entonces, la toma de muestra lo hace más difícil porque podemos contaminarlo aún más. En otros casos, la infección es aislada y podemos tomar la muestra y el patógeno va a estar solamente en ese sitio. Por ejemplo, las muestras directas como tal de tejido o de líquido van a proporcionar un mayor grado de calidad y de riesgo como tal también. ¿Cómo son ese tipo de tomas de muestra? Generalmente son muestras que tenemos en una zona localizada. Son, por ejemplo, punciones pleurales, punciones como tal en algún sitio donde se encuentra solamente el patógeno que estamos queriendo diagnosticar. Y es por eso como tal que son más riesgosas, ya que tenemos una mayor probabilidad de que nos infectemos por algún accidente con este tipo de patógenos. Como por ejemplo, aquí tenemos una punción y por ejemplo, ¿qué podemos puncionar? Pues tejidos, líquidos corporales. Por ejemplo, en lo que es el líquido cefalorraquídeo es una zona que normalmente no hay patógenos, entonces pues una zona también como tal que son o son zonas que normalmente son estériles. Por ejemplo, en el pulmón también no debería de haber patógenos ni microorganismos. En lo que es la sangre tampoco. Entonces son sitios donde normalmente no existe microflora, no existe como tal microorganismos. Son zonas como tal estériles del cuerpo. Las muestras indirectas como tal son exudados inflamatorios, es decir, esputo, orina por micción, que generalmente han pasado o que suelen pasar por lugares donde existe microflora, por lo que la muestra al final se termina contaminando con esta. Entonces hay que evitar también como tal en este caso el crecimiento de la flora normal a través de la correcta toma de muestras, obviamente que sea una toma de muestras pues muy higiénica, ahora sí que esterilizando casi la zona, pero obviamente si esto no es posible, utilizar y pedir como tal cultivos que inhiban la microflora propia del lugar. Para esto hay que saber también como tal qué microflora tenemos en ese sitio y qué cultivos son los que pueden inhibir esta microflora. Muestra con sitios con microflora normal, es decir, son como tal lugares
que tienen en sí una gran cantidad de microflora. Y como tal, el microorganismo es parte de alguna forma o se mezcla entre toda esta microflora. Un ejemplo de estos es la garganta o la faringe. Aquí en la faringe tenemos una gran cantidad de microorganismos, pero cuando hay una faringitis por estreptococos, pues aunque tratemos como tal de tomar la muestra lo más aséptico posible, pues realmente va a ser casi imposible. De hecho es imposible porque también la muestra está contaminada con la microflora. El estreptococos va a estar inmiscuido. Hay que tomar la muestra correctamente y saber transportarla al laboratorio. Para esto ya les mencionaba que existen medios como tal de cultivo líquidos que pueden como tal ayudar a recuperar cierta cantidad de microorganismos que normalmente hay en una poca cantidad de muestra. Eh, para esto, obviamente, también es muy necesario conocer la flora normal de la zona para poder descartar microorganismos patógenos. Volviendo como tal a retomarlo todo lo que acabo de decir, la recolección y transporte de la muestra básicamente es el momento o el tiempo, la zona, bueno, es como tal eh, la razón por la cual muchos químicos, biólogos y técnicos les regresan las muestras. ¿Por qué? Porque no hay un transporte como tal adecuado al laboratorio. Suponiendo que el laboratorio esté en el primer piso y ustedes tomen la muestra del último piso, de que sean 6 pisos, 5 pisos, 3, pues no pueden como tal transportar el hisopo o el exudado como tal en la laminilla hacia secas, porque pues un número uno se va a contaminar y número dos, los microorganismos no duran tanto tiempo fuera del cuerpo del huésped, sobre todo porque tienen una temperatura determinada para poder existir. Entonces, para esto hay que saber recolectar una cantidad y saber transportar también de forma correcta al laboratorio. Como tal, el hisopo estéril, que es lo que ustedes van a utilizar en su práctica de exudado, pues es la herramienta más convencional y más común para recolectar muestras y absorber pequeños volúmenes de un lugar propio. Sin embargo, la recolección siempre se va a requerir como tal de 5 a 10 mililitros, en este caso hablando de un líquido, y de 2 a 3 hisopos por muestra. Estos hisopos hay que obviamente empaquetarlos, etiquetarlos y llevarlos a través de un medio de cultivo de la zona como tal de toma de muestra al laboratorio. ¿Qué desventajas tienen los hisopos? Pues una desventaja es que realmente los hisopos son muy secos y esto como tal limita el volumen y la supervivencia de muchos microorganismos. Para esto hay que utilizar los medios de transporte que tienen obviamente que pedir antes al laboratorio para poder transportar la muestra. En este caso tenemos aquí diferentes tipos de muestra y ¿cómo sabemos si hay una proliferación de microorganismos? Pues obviamente sabemos porque existe un cambio en la turbidez del agua. Bueno, en la turbidez del medio, mejor dicho. Si observan aquí, el medio está pues transparente, limpio, cristalino. En este sitio está como tal pues turbio. Quiere decir que hay un crecimiento de microorganismos. Estos medios de transporte no solamente son líquidos, también pueden ser semisólidos, tamponados y generalmente tienen un pH neutro que evita como tal el secado de los microorganismos y también como tal una cantidad de nutrientes específicos para que puedan llegar a crecer. En esta tabla les muestro como tal cómo es una toma de muestras dependiendo de la zona, la muestra y también la cantidad y qué consideraciones hay que tener. Por ejemplo, si queremos tomar una muestra para hacer un hemocultivo, hay que tener como tal un sistema de transporte que es un frasco de hemocultivo con nutrientes, con medio de nutrientes. Es decir, algo como esto. Para esto hay que tomar un volumen aproximado de 5 a 10 mililitros por cultivo, es decir, por medio de transporte. En niños, en adultos, obviamente 20 mililitros, tiene que ser más. Y en neonatos puede ser hasta una pequeña cantidad, obviamente porque son más chiquitos, son niños más pequeños. Para esto hay que obviamente desinfectar la zona con alcohol al 70%,
hay que hacer como tal un recogido de cada 24 horas, a menos que el paciente esté en choque séptico. ¿Por qué? Porque generalmente si el paciente está iniciando como tal con una enfermedad en la sangre, pues podemos como tal tener que aún no hay suficientes microorganismos en la sangre para poderlos diagnosticar. Entonces es por eso que hay que hacerlo cada 24 horas. Si el paciente ya está en shock séptico, pues obviamente la mayoría de los microorganismos ya van a estar en sangre, van a estar proliferando completamente y probablemente la prueba va a ser positiva. Pero si está iniciando, pues hay que tener en cuenta que también hay un tiempo de reproducción de las bacterias para poder confirmar el diagnóstico. Otro tipo de muestras es, por ejemplo, los catéteres. El catéter es como tal un instrumento muy útil, sobre todo para tomar muestras. Sin embargo, también es un instrumento que genera muchas infecciones nosocomiales, sobre todo si no hay un cuidado pues adecuado. El sistema de transporte como tal es un tubo estéril con tapón de rosca para la muestra. Aquí como tal el volumen no aplica, no hay como tal una muestra que pueda ser eh, suficiente o poca. Hay que desinfectarse el sitio de entrada con alcohol. Debe retirarse asépticamente el catéter. Cuando se reciba la muestra en el laboratorio, se debe eh, cultivar la superficie en placa de agar sangre y luego se desecha. Como tal, el catéter es, digamos en sí, el lugar donde se pueden alojar los microorganismos, el tubo como tal. Entonces, para cada tipo de toma de muestra tenemos diferentes consideraciones y diferentes métodos para poder tomar la muestra. Obviamente todo esto lo van a tener que hacer en su práctica de métodos de diagnóstico bacteriano. Tienen que estudiarlo porque va a ser parte de su evaluación en quizzes de laboratorio. Aquí, por ejemplo, también les pongo una toma de muestras de una herida o un absceso con pus. En este caso hay que hacer un aspirado, como el que estamos viendo en imágenes posteriores, como con aguja. Hay que hacer un aspirado en tubo estéril. Hay que tomar más o menos de 1 a 5 mililitros de pus. Y generalmente en la pus casi siempre encontramos el microorganismo causante. Entonces, obviamente la aguja pues se desecha los RPDIs y se debe como tal desinfectar previamente la zona antes de hacer el aspirado. La presencia como tal de un solo microorganismo vivo en una muestra va a dar como tal un resultado positivo. Y obviamente esto es más en lugares donde son estériles. Si hacemos un hemocultivo y en el primer hemocultivo que hagamos nos sale un crecimiento bacteriano, obviamente estamos hablando ya de una septicemia porque en la sangre no tiene que haber bacterias de ningún tipo. Generalmente la temperatura a la que siempre se tiene que cultivar pues son 37 grados. Entonces, como tal, esto es algo como un estándar. Sin embargo, hay otras bacterias que crecen a 42 grados, a 40, dependiendo del el patógeno que queramos como tal aislar o inhibir. Bueno, aquí tenemos también diferentes recogidas de muestra en patógenos bacterianos. Gonorrea, obviamente ocupamos torundas especiales diseñadas para sondas frente a gonorrea, o Neisseria gonorrea y clamidia. No hay como tal un volumen de muestra a tomar, pero sí tiene que obtener del área inflamada, hacer un exudado como tal, por ejemplo del endocervix, no de la vagina, y la uretra para una detección óptima, que es donde suele como tal alojarse. Una técnica como tal que nos sirve para poder diagnosticar una infección bacteriana es la inmunofluorescencia. Técnica ya inmunológica, como su nombre lo dice, en la cual se utilizan anticuerpos y antígenos para hacer brillar una sección o un antígeno en específico del microorganismo. Generalmente estas técnicas se utilizan más para poder diagnosticar infecciones virales o virus, pero también se pueden utilizar para diagnosticar bacterias. En este caso, hablando de inmunofluorescencia, bueno, sabemos que las bacterias en su superficie tienen una gran cantidad de componentes, como los ácidos teicoicos, lipoteicoicos,
los lipopolisacáridos, el lípido A, que pueden ser como tal considerados antígenos de superficie. Para esto, obviamente, se utiliza un anticuerpo para ese antígeno que tiene una fluoresceína, una sonda como tal, un marcador fluorescente. Este marcador fluorescente o este anticuerpo se va a unir como tal al antígeno de superficie que se va a estar como tal en la superficie de las bacterias, del tejido. Y después se tiene que añadir como tal, dependiendo si es una técnica directa o indirecta, un, digamos, buffer para que pueda florecer. Observamos al microscopio y obviamente esto se va a observar como tal. Si fuera un test positivo, se observaría como tal esta fluorescencia en este tejido o en este exudado, por ejemplo. Para esto obviamente hay que utilizar un microscopio de fluorescencia. ¿Cómo es y cuál es la diferencia entre una inmunofluorescencia directa y una indirecta? La directa, generalmente tenemos nuestra superficie, nuestro portaobjetos, aquí con la muestra, con el exudado, con el frotis. Agregamos como tal los antígenos fijadores para el tejido. Esos antígenos se van a fijar a la superficie como tal de las bacterias o en la parte que queremos como tal exponer, y se va a añadir directamente la sonda o el anticuerpo. Directamente se van a unir y va a dar como tal el resultado. Si fuera en directo, tendríamos que primero fijar el anticuerpo y después fijar otro tipo de anticuerpo, una inmunoglobulina con el marcador fluorescente. No podríamos como tal agregar la sonda directamente o la fluorescencia. Tendríamos que agregar una inmunoglobulina y después la inmunofluorescencia. ¿Cuál es el diagnóstico más certero y también el más caro? Pues el diagnóstico molecular. La ventaja como tal de las técnicas moleculares es que su sensibilidad, su especificidad y su seguridad son muy grandes. Realmente la sensibilidad para estas técnicas son demasiado exactas, son muy específicas y son muy seguras de hacer. La desventaja es que generalmente son muy caras y casi siempre no se requieren a menos que no se tenga como tal un diagnóstico claro. Para esto se va a requerir como tal diferentes técnicas de biología molecular, como la PCR, el diagnóstico como tal de proteínas, la secuenciación. Y obviamente tenemos aquí que encontrar el genoma o la secuencia de reconocimiento para el patógeno. Como tal, no se requiere a veces incluso el aislamiento de los agentes infecciosos. Puede llevarse a cabo en una muestra como tal de tejido que pueda estar cerca de la infección, pero no es necesario como tal el patógeno en sí. ¿Por qué? Porque generalmente para poder aislar el patógeno se requiere una gran cantidad. En este caso, con que tengamos el genoma del patógeno distribuido en la muestra, es más que suficiente. Ahora, ¿qué tipo de muestras tenemos o qué tipo de análisis moleculares tenemos en el laboratorio? Tenemos una gran cantidad. Casi siempre, lo vuelvo a mencionar, las técnicas de biología molecular se usan para diagnosticar virus. La mayoría de las técnicas moleculares son para diagnosticar virus, no para diagnosticar bacterias. Pero si queremos hacerlo con una bacteria, pues también se puede, aunque no tendría mucho caso. Como tal, tenemos aquí la detección y amplificación de ácidos nucleicos. Para esto hay que hacer una extracción de ADN de una muestra como tal en específico. Tenemos que amplificar a través de la reacción en cadena de la polimerasa o de la PCR esta muestra que, bueno, ya ustedes como tal han conocido a lo mejor a lo largo de sus clases de medicina, o inclusive en la prepa se menciona también algunas veces en clases de biología. Se utiliza un termociclador, la muestra de DNA y un mix que es como tal un componente de cebadores, nucleótidos, de la enzima polimerasa. Todo esto se añade junto con la muestra de DNA y se añade al termociclador. El termociclador lo que va a hacer básicamente es aumentar y disminuir la temperatura. ¿Por qué la aumenta? Porque tenemos que separar como tal las cadenas de DNA. El gen de interés es lo que nos va a interesar como tal buscar.
A 95 grados centígrados aumentamos la temperatura y esto hace que la cadena se separe porque se rompen los puentes de hidrógeno que la unen. Después bajamos la temperatura para que puedan unirse como tal los cebadores, que son como tal los iniciadores y terminadores del gen. Alineamos a una temperatura menor y posteriormente elongamos a una temperatura un poco mayor lo que es la polimerasa. La polimerasa va a añadir los nucleótidos que hemos estado o que le añadimos para completar la secuencia del gen y poder replicarlo. Hay un momento en el que la cadena obviamente tiene un codón de terminación y pues para y vuelve a iniciar otro ciclo que es de aumentar la temperatura, bajarla y aumentarla otra vez. Y esto va a generarnos como tal miles de millones de copias. Estas miles de millones de copias las podemos observar en un gel de agarosa. Estas bandas como tal de aquí sería el genoma, el gen amplificado. Y esto como tal nos daría, dependiendo de la interpretación del laboratorio, una banda o un genoma positivo o un genoma negativo, en caso de que la banda específica esté ausente. ¿Qué tipo de cosas podemos diagnosticar aquí? Podemos diagnosticar desde el genoma como tal de la bacteria hasta los plásmidos que la diferencian entre las diferentes cepas. Y bueno, finalmente el diagnóstico serológico, que son técnicas inmunológicas que se utilizan para detectar, identificar y cuantificar antígenos en una muestra. Diagnósticos serológicos son técnicas inmunológicas propiamente dichas que se utilizan para detectar como tal y la presencia de un antígeno en una muestra clínica. Ahora, ¿qué es un antígeno? Un antígeno es una sustancia extraña que normalmente proviene del ambiente exterior. Pueden ser químicos, de bacterias, de virus, polen, entre otras cosas. En este caso, les mencionábamos en clases pasadas que los antígenos que pueden tener las bacterias son, por ejemplo, en gran positivas los ácidos teicoicos, ya que son agentes extraños que normalmente el cuerpo pues no tiende a reconocer y que generalmente generan una respuesta humoral frente a una infección. Es decir, generan que los polimorfos nucleares, los neutrófilos, como tal nuestra primera línea de defensa del cuerpo, enfrente o genere como tal esta respuesta inmune. Para esto, obviamente, se utilizan anticuerpos, que son como tal proteínas que el sistema inmunológico produce frente a la presencia de estos antígenos. Estos anticuerpos son como tal las herramientas necesarias para poder identificar los antígenos, ya que en presencia de ellos va a haber una reacción como tal de aglomeración o otro tipo de un cambio de color, entre otras cosas. Para esto, para poder recuperar los anticuerpos, es necesario como tal utilizar lo que es el suero de los pacientes o el plasma de los pacientes, como haciendo una toma de muestra sanguínea. Para esto, obviamente los anticuerpos tienen que estar tomados de esta zona, de lo que es la parte del plasma, del suero. Y bueno, existen diferentes técnicas inmunológicas, no vamos a hablar como tal de todas, pero sí al menos para que las conozcan. Su tarea como tal, su deber va a ser investigarlas, leer un poco acerca de ellas, saber para qué se utilizan. Les comento que también casi siempre utilizamos las técnicas inmunológicas para detectar antígenos virales. Por ejemplo, la técnica para detectar el VIH, que se utiliza lo que es los anticuerpos del VIH para poder diagnosticarlo. Esta es una técnica que se conoce como ELISA. La técnica, por ejemplo, para detectar los factores para la reumatitis o la artritis es una técnica de aglutinación de látex. Es una técnica que vamos a explicar un poquito más, pero casi siempre todo es para detectar virus. También podemos detectar ciertos anticuerpos de fúngicos y bacterianos. Por ejemplo, en la aglutinación de látex también está indicada para poder diagnosticar estreptococos. Pero bueno, como tal, primero que nada hay que conocer dos conceptos importantes que son los anticuerpos policlonales y los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos policlonales son una preparación heterogénea de anticuerpos que pueden reconocer muchos epítopos.
es decir, muchas secciones como tal de un agente bacteriano. Los anticuerpos monoclonales reconocen un solo epítopo entre muchos antígenos. Es decir, son, digamos, más efectivos a la hora de querer reconocer una infección bacteriana. ¿Por qué? Porque si queremos aislar como tal todos los anticuerpos, podemos utilizar monoclonales, ya que solamente si es una reacción o una prueba positiva, el anticuerpo va a reaccionar contra el antígeno que solamente esa bacteria tiene. Va a evitar todos los demás. Si no tiene el antígeno, si no encuentra el antígeno, quiere decir que no es esa bacteria y que tiene que ser otra. Pongo como tal una imagen donde explicamos, donde creo que ya ustedes conocen por bioquímica 1 y 2, los diferentes componentes de la sangre. Pero los análisis serológicos tenemos como tal la inmunofluorescencia directa e indirecta, la aglutinación por látex, la técnica de ELISA, la neutralización y la radioinmunoanálisis. Y aquí como tal les muestro lo que les explicaba hace un momento. En una célula tenemos diferentes tipos de antígenos y este sería como tal un antisuero policlonal o un cuerpo policlonal, ya que va a reconocer muchos tipos de antígenos. Pero un anticuerpo monoclonal solo va a identificar uno. Como tal, el antígeno lo tiene en la superficie de la célula, en este caso la bacteria, y el anticuerpo se va a unir a ella. Esto con el fin de que el sistema inmunológico la detecte y la ataque. Otra técnica como tal, que es realmente muy útil y que sobre todo se utiliza mucho con estreptococos y también para cierto tipo de infecciones provocadas por salmonella y shigella, es la aglutinación con látex. Es una prueba rápida y técnicamente simple para detectar un anticuerpo o un antígeno soluble. Para esto, obviamente, hay que tomar el suero, el plasma, donde están los anticuerpos, donde están como tal las inmunoglobulinas. De este hay que colocar una gota en estas secciones. Prueba positiva se vería de esta forma, una aglutinación. Si fuera un test negativo, no se vería absolutamente nada. El tercer círculo se utiliza para poder diagnosticar al paciente. Aquí colocamos lo que es el suero, el plasma, y colocamos lo que son los reactivos. Si fuera una reacción positiva, pues se vería de esta forma, si fuera negativa de esta. Y así podemos como tal tener nuestra prueba. La serología como tal se utiliza mucho para determinar sobre todo el estado y la evolución de una infección bacteriana. Veremos más adelante en clases de laboratorio que las pruebas, por ejemplo, de reacciones febriles son para poder diagnosticar las bacterias a través de este tipo de técnicas de serología. Porque también podemos detectar las cepas, porque hay diferentes tipos de cepas, y este tipo de pruebas son muy útiles sobre todo para la evolución de una enfermedad, para poder determinar cómo es que ha estado evolucionando. O si se encuentra una enfermedad en latencia, es decir, está como tal reposando o está activa. Y bueno, básicamente estas serían algunas de las técnicas de laboratorio que podemos utilizar para poder diagnosticar una enfermedad bacteriana. Es importante para concluir que siempre hay que tener en cuenta, número uno, la clínica del paciente, los síntomas y signos que puede estar presentando, la historia clínica del paciente, es decir, qué hizo o qué no hizo. Hay que tener un conocimiento muy grande, sobre todo de la microbiota en el cuerpo y de la zona donde se encuentra la infección. Hay que aislar como tal con diferentes agentes etiológicos y saber como tal para qué utilizan cada una de las pruebas de laboratorio. Esto con el fin de, en base a tu teoría que tengas de los síntomas, la clínica y tu probable agente etiológico, puedas llegar a pedir la técnica correcta en laboratorio y finalmente también interpretar los resultados. Nos veremos en otra clase próxima. Los invito a que vayan leyendo como tal los capítulos de diagnóstico en laboratorio de enfermedades bacterianas del Murray y del Cherries, ya que son de ahí donde está la información más completa y también donde pueden llegar a complementar algo que les falte. Los veré en la próxima clase y cuídense por lo pronto, chicos. Bye.